Y ahora sí, después de 10 kilómetros exactos, 2 horas y media de caminata, estamos en la condición de afirmar que estamos en el punto más bajo de América. Ushuaia, tomamos un desvío en la ruta 3 por unos 49 kilómetros de ripio, 50 kilómetros de ripio aproximadamente, en un estado semi, no es ni muy bueno ni es malo tampoco, se puede circular. Estamos yendo a los bosques petrificados, un parque nacional donde sí, hay bosques y están petrificados, araucarias de hace 150 millones de años, pero lo que asombra, la verdad que al adentrarnos al centro de la provincia es la geografía, cómo cambia. Yo en realidad no había venido nunca a esta zona y le decía a Lolo recién que no me imaginaba esta geografía en el sur. Él no conocía estas mesetas y sorprende, no sé, parece como una mezcla de la geografía que hay en el norte mezclado con la vegetación que hay en el centro del país, así que es increíble, no lo relacionado con el sur, la verdad. Si bien el camino no está en tan buen estado, la verdad que hasta ahora vale la pena haber desviado estos kilómetros por el ripio, porque ya la ruta lo vale. Así cambia que vamos a el ver. Color de la tierra, todo, o sea, es increíble cómo va cambiando todos los paisajes. Sí, sin duda una locura. Vamos a ver qué tal son los bosques petrificados, a ver qué nos depara. Después les contamos. Nos encontramos en el Parque Nacional de Bosques Petrificados. La verdad que aprovechamos para filmar un poquito, que el viento acá nos da un poco de tregua. Me sacó. La verdad que un viento tremendo, un lugar bárbaro. Allá arriba se puede ver alguno de los árboles. La verdad que vale la pena venir. Es un parque gratis, un parque nacional que tiene entrada libre y gratuita. Como decía antes, es un poco engorroso el camino de tierra, pero se puede llegar, y la verdad que la ruta vale la pena y el lugar más. La verdad que invitamos a todos que conozcan la historia que tiene este lugar, porque parece como un museo natural. Y bueno, acá los guardaparques te cuentan todo lo que tiene de historia, que es muy importante para nuestro país. Así que me invitamos a venir porque la verdad que a mí, yo no lo conocía y un montón de dudas resueltas y cosas nuevas que conocí, así que espectacular. Este es uno de los especímenes más grandes del parque, de la araucaria, que se petrificó. Tiene aproximadamente 47 metros de largo y 1,80 metros de diámetro. Es una locura. El viento para que la Patagonia no sea perfecta. Yo creo que básicamente eso es lo que resume el día de hoy. Intentamos hacer el video en Parque Nacional Bosques Petrificados, pero la verdad que es tanto el viento, incluso ahora en la ruta, es tan fuerte que era imposible, ni siquiera con micrófono calculo que se hubiese podido grabar. Igual nos veníamos salvando, o sea, hoy sí, se había un día especial, pero no, un viento, y bueno, ya que estamos hablando de viento, creo que el viento jugó un papel fundamental en este lugar que estuvimos, de los bosques petrificados. Creo que hicimos una vuelta al pasado, incluso el sendero que se recorre se llama así, Huella al Pasado. Básicamente, resumiendo un poco la historia, para comenzar, esto fue hace 150 millones de años, o sea, caminamos por 150 millones de años de historia, un montón. Cuando la Tierra era Gondwana y era todo un continente unido, no había trópicos, básicamente no había polos, y nosotros nos ubicábamos en una región ecuatorial, así que había mucha humedad, muchas lluvias, y obviamente en este terreno que ahora es Patagonia como lo conocemos, había árboles, más precisamente la Araucaria mirabilis, que es la que se encuentra en este momento petrificada. Cuando empieza a erupcionar la Tierra, que se generan unos volcanes, estos árboles caen por efecto de los vientos huracanados que se producen por estos fenómenos volcánicos de unos 300 kilómetros, tiran estos árboles y son cubiertos con un material, con una ceniza, que básicamente era sílice, y son cubiertos totalmente. Quedan cubiertos y quedan preservados porque la sílice no permite que haya oxígeno.
Entonces la madera no se pudre, en lo que el oxígeno causa eso justamente, y quedan conservados así. Luego, con el paso del tiempo, luego en 75 millones de años después, lo que ocurre es que toda esta parte del continente queda bajo agua. Ese agua genera una presión que hace que se parta ese sílice y empiece a entrar sílice a donde había materia orgánica y empiece a reemplazar, digamos, lo que era la materia orgánica del árbol propiamente dicho por este material que produce la petrificación o los deja así en el estado como están petrificados estos árboles. Luego, obviamente, por el nacimiento de la cordillera, cuando hay placas tectónicas, el agua escurre hacia el mar y esto empieza a erosionarse con el viento y deja al descubierto estos árboles que llegaban a medir una altura, el que creo que hay ahí el que más preservado estaba, el más largo, unos 80 metros de largo, incluso más altos, y están perfectamente conservados. La verdad que se ven muy bien. Están ahí petrificados y es un lugar único para... La verdad que yo no conocía y bueno, Lolo ya había venido, pero igual recordó y conoció un montón de cosas nuevas también. La charla fue muy completa de parte del guardaparque, así que bueno, todo esto que aprendimos lo aprendimos con él. Además te dan folleto, podés buscar la información después en internet. O sea, ver realmente el tronco que parece una piedra, pero tiene forma de tronco. Claro, vos no sabés si te muestro, si te veo una foto, no sabés si es madera o es piedra. Eso la verdad piedra que hay que verlo ahí, digamos, hay que venir. Y más sabiendo que eso tiene tantos años, como contó Lolo, que pasaron tantas cosas, tantas evoluciones distintas de clima, de animales, de todo lo que pasó ahí. Y bueno, nosotros estar pisando eso te da como otra emoción, lo súper recomendamos, la verdad. Ahora sí, señores, llegó el gran día. Este día que estamos esperando desde que empezamos el viaje prácticamente. ¿A dónde estamos y dónde vamos, amor? Estamos en Puerto San Julián y estamos yendo a una aventura como exploradores, así como hizo Magallanes, así que estamos muy ansiosos por esta gran aventura que se viene. Ya que nombraste a Magallanes, la verdad que es un personaje importantísimo para esta tierra donde estamos. Acá en Puerto San Julián se encuentra una réplica de una de las naves con las que navegó Magallanes y descubrió este paso interoceánico, el famoso Estrecho de Magallanes, que es la nao Victoria, la única de las 5 embarcaciones que logró completar la vuelta al mundo, por así decirlo. Es un museo, te muestran todas las réplicas de cómo se vivía en esa época. Es una escala a tamaño real. El museo abre de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, siempre y cuando no haya ráfagas de viento muy elevado. Y es importante este punto porque acá se conmemora o se conoce lo que es Patagonia Cero, que quiere decir que acá fue donde se realizó el primer encuentro con los habitantes de la isla, los que llamaron patagones por su gran tamaño, por su importante tamaño. Y acá estuvieron 6 meses, de los cuales los usaron para reparar las naves, ya que venían viajando hacía bastante tiempo. Y ocurrió lo que se conoce como un motín que le hicieron a Magallanes. Y él lo que realizó, bueno, en su audaz batalla para recuperarlos, decapitó a una de las personas que habían organizado el motín y a otro lo desterró a la isla de la Justicia, que quedó, bueno, ese nombre, ¿no? Justamente una isla que se ve acá enfrente. Pero es importante este punto también porque acá se realizó la primer misa en suelo argentino. Ellos llegaron en el 31 de marzo y el 1 de abril por Pascuas, así que realizaron esa primera misa. Así que la verdad que un lugar muy bonito para venir a conocer. El museo, como ya les dijimos, cuenta a escala real. Obviamente todo lo que estaba por fuera del agua, ¿no? De hecho, desde bodega tenía 3 pisos hacia abajo. Eso no está representado, pero te lo cuentan. Increíble también para la época cómo estaban creados esos barcos, así que bueno, está buenísimo que sea en tamaño real porque realmente introduce a lo que fue la historia en ese momento. Recomendado ir, y además de los paisajes que tiene San Julián, el mar es increíble. La verdad que uno de los pueblitos que a mí más me gustó desde la primera vez que vine, allá por 2016,
Y bueno, acá a 55 kilómetros de Puerto San Julián se encuentra un hito geográfico que se llama el Gran Bajo de San Julián, que es al que estamos yendo en estos momentos para realizar este gran trekking. Acá nos estamos preparando con todo el equipamiento que no puede faltar. La verdad que muy importante para la seguridad, así que bueno, antes que nada siempre tener en cuenta todos estos elementos que tenemos acá para preparar la mochila con anticipación, que no falte nada, porque bueno, ya les vamos a contar, es un trekking largo, así que hay que tener en cuenta estas cuestiones. Bueno, nos encontramos realizando el primer gran trekking de la caminata de este viaje. Hablamos en Puerto San Julián, habíamos sabido de la existencia de este lugar, que es un punto icónico en nuestra geografía, tanto argentina como americana, algo así como la Concagua, pero ya van a ver que es al revés, totalmente opuesto. Nos dijeron que son campos privados de una planta una planta de gas, pero que se puede entrar caminando perfectamente. Podemos llegar a este punto sin ningún problema, así que hemos dejado la camioneta, la filoneta al costado de la ruta y hemos emprendido este trayecto, que son unos 9 kilómetros más o menos, así que vamos. Y ahí se divisa el objetivo del día, la laguna del Carbón. Nos queda bastante caminata. Ya nos encontramos bajo el nivel del mar, sigue bajando y todavía queda un largo trecho para llegar al punto más bajo de América. Algo que realmente asombra es que nosotros venimos de la cumbre de aquel cerro y uno pensaría, bueno, tiene bastante altura, pero no. Se encuentra a solamente 45 o 50 metros sobre el nivel del mar. La verdad que es una auténtica locura en el lugar donde estamos yendo. Parece surreal. Seguimos bajando, ya nos encontramos a menos 56 metros sobre el nivel del mar y ya se empieza a divisar la laguna del Carbón, que está aún más abajo. Estamos cerca de la laguna del Carbón y la verdad que no dejo de pensar que esto en otro momento fue todo mar, agua, y estamos bajo más o menos 60 metros sobre el nivel del mar, 70 metros ya, así que bueno, es impresionante pensar en el pasado. ¿Qué estás haciendo? Estamos chequeando con el GPS. La verdad que siempre nos manejamos con esto para algunos caminos así donde no está tan marcado. Ya estamos a 1 kilómetro 30 de la laguna del Carbón. Miren lo que son estas formaciones en la piedra. Esto tiene millones de años. La verdad que es locura el valle por el que transitamos, por la depresión. Ya se ve la laguna, ya estamos casi, estamos a nada, ya llegando a la lagunita del Carbón, el punto más bajo de América. No puedo creer lo que están viendo mis ojos, es increíble. Y ahora sí, después de 10 kilómetros exactos, 2 horas y media de caminata, estamos en la condición de afirmar que estamos en el punto más bajo de América, la laguna del Carbón. Realmente es emocionante saber que existe un punto más alto y un punto más bajo que está dentro de Argentina, pero es los dos extremos dentro de América, así que... Y estuvimos en los dos, así que... Estuvimos en los dos. No puedo creer.
acá seguimos recorriendo. La verdad que podemos observar que solamente hay marcas de animales y nosotros. No hay nadie más en este lugar. Pero bueno, por eso lo hace más increíble aún. Hasta acá, una de las locuras más grandes que hemos hecho, además de Aconcagua o de otras montañas, porque no llega nadie acá. O sea, no hay guardaparque, no hay gente, no. Realmente, bueno, espero que se escuche por el viento. Realmente nos tuvimos que meter en un campo. Igual preguntamos en Secretaría de Turismo y nos dijeron que se podía caminar. Pero bueno, son bastante kilómetros y no hay nada. Así que bueno, realmente es increíble por eso. Totalmente salvaje todo. Muchos animales que andan libres, que son típicos de esta zona. Así que estamos fascinados. Bueno, ya retornando, ya volviendo para donde dejamos la camioneta. Nosotros siempre tomamos un punto de referencia para volver. Si no, de todas maneras yo tengo el track de vuelta. Lo podemos colocar ya que traqueamos el sendero. Pero el punto donde tenemos que ir es el cerro que mostraba hoy, que es el cerro aquel, el más alto que se ve de la región, que en realidad tiene, como decíamos antes, 55 metros sobre el nivel del mar, como mucho. Así que hacia ahí le apuntamos y bueno, ahí está la ruta. Pero bueno, siempre tener en cuenta tomar un punto de referencia y si no, obviamente el traqueo para no perderse o un sistema de GPS de mapas ya descargados, porque acá no hay nada de señal. Creo que una de las partes más complicadas de esta nueva ruta que hicimos son estos acantilados con los que uno se encuentra cuando viene, o sea, no los ve. Ahora nosotros estamos volviendo. Se ven, hay algunas partes en las que está muy alto, se ven cuevas abajo, incluso de todo. La verdad que un paisaje espectacular, pero no es nada muy difícil de sortear. Nosotros salimos casi justo al lugar donde se ve ahí más claro tanto para subir como para bajar. Así que estuvo fácil, pero sí que es algo a prestar atención para no desbarrancarse y no caerse, porque acá se ve chico, pero sí tiene una altura considerable. Y ahora sí, después de un poco más de 20 kilómetros, llegamos a nuestra casita, al destino final. Acá la habíamos dejado estacionada para agarrar una ruta más directa, base Loma Negra Estancia. Así que bueno, felices de lograr otro objetivo, pero como siempre decimos, lo importante es volver a casa sano y salvo. Así que ya estamos en nuestra casita, ahora San Julián, a bañarnos y dormir, que mañana seguimos ruta. ¿Cómo andan? Nosotros ya un poquito descansados después de la locura de ayer. Seguimos rumbo sur, vamos a Río Gallego, pero queríamos hacer un pequeño resumen, una pequeña calificación de lo que fue este trekking, que es lo que vamos a ir haciendo a lo largo de las diferentes actividades que hagamos. Bueno, para empezar, ¿qué dificultad te pareció este trekking? ¿Cómo lo calificarías vos, Fío? Moderado, difícil. Obvio, va a depender de cada experiencia que tenga la persona que lo va a realizar, pero considero que es un trekking largo y que la mayor dificultad en realidad está en que no hay señal, que no está marcado para nada. Así que bueno, tener en cuenta eso. Nosotros creo que es muy importante que recomendemos que si la persona no tiene experiencia, no conoce el lugar, tampoco tiene por ahí elementos de comunicación, es un trekking que por ahí debería evaluar, ¿sí? O ir con alguien que conozca un poco más el lugar, o conseguir esos medios para poder verificar si está yendo por el camino correcto y demás. Pero bueno, es largo también. Nos pasó que, a diferencia de otros trekking, este es lo contrario. A la bajada más bien, a la ida más bien bajás, y a la vuelta más bien subís, ¿sí? O sea, hay distintas pendientes. Vamos
por así decirlo, ¿no? Porque creo que con los medios convencionales y todo fuimos buscando puntos de referencia para guiarnos, si bien teníamos el GPS y hacia dónde, qué dirección teníamos que tomar para la laguna. Creo que tuvimos que atravesar a Pampa Traviesa, como se dice, porque no hay sendero marcado más que huellas de guanacos. Así que sí, por eso yo también le doy una consideración alta, una dificultad moderada, difícil, porque no hay nada, no hay señal, no hay agua tampoco, que eso es importante. La logística, planear muy bien la logística, planearla y las horas y todo. Bueno, nosotros tratamos de buscar una línea recta, porque si no se nos hacía muy largo el camino. Si uno lo hace desde el mirador, son 13 kilómetros aproximadamente de ida, entonces tratamos de buscar seguir unos 6-7 kilómetros. Justo encontramos una entrada para dejar la filoneta y ahí en línea recta había unos 9 kilómetros y medio, 10 terminaron siendo aproximadamente, que acorta, ¿no? Corta, son 6 kilómetros menos, así que igual, bueno, a grandes rasgos, generalizando, todo es una experiencia increíble. Nosotros no podemos creer al lugar que llegábamos porque no lo imaginábamos. Yo no habíamos visto fotos, nada. Sabíamos de la existencia del lugar, sabíamos que se podía ir porque preguntamos en Secretaría de Turismo, nos dijeron que sí, podíamos meternos en el campo y caminar, pero no hay nada, o sea, no sabíamos. Fue realmente una experiencia de sorprender, de descubrir, así que bueno, nos encantó y bueno, ahora tenemos el punto más alto de América y el punto más bajo de América, así que nada, estamos muy felices. Sí, pero bueno, la verdad que es un lugar al que se puede acceder, no es difícil, Es imposible. En sí el camino no es difícil. Lo que sí hay que tener en cuenta estas cuestiones de tener comunicación, GPS. Nosotros nos llevamos la radio, llevábamos el GPS para no desorientarnos, no perdernos. Fuimos traqueando el sendero. Van a encontrar acá en la descripción del video, va a estar el acceso al track que grabamos de Wikiloc, con el reloj. Y bueno, después a la vuelta, en una parte como que habíamos perdido el punto de referencia, ubicamos el camino por donde habíamos ido a la ida, así que, y bueno, nos ubicamos nuevamente súper fácil, así que bueno, les vamos a seguir mostrando estos lugares increíbles de mucha aventura y naturaleza, así que suscríbanse, aprieten el botón de suscribirse si no lo hicieron, es gratis, no cuesta nada, a nosotros nos ayuda un montón para tener más difusión. Y si quieren recibir una notificación cuando subamos un video, aprieten la campanita y les va a llegar la notificación de Almas Verticales. Así que seguimos viaje, nos vemos. Cortó la eslinga, limpita, entera en el camino de Ripio a la vuelta. Me di cuenta, no sé, de pedo. Así que acá estamos en Río Gallegos viendo si conseguimos, porque si no, no podemos seguir sin la eslinga.